Bienvenidos. Este encuentro me gusta llamar experiencia cero. Y te explico por qué. El hombre, el ser humano, está siempre buscando algo. Y este algo que busca, por supuesto, es una experiencia. Algunos de ustedes quizás ya tengan una buena idea de lo que vamos a hablar. Quizá tengan una comprensión intelectual de lo que vamos a hablar. Pero no nos interesa la intelectualidad. Y tampoco nos interesa una experiencia. Entonces, mira, eso queda difícil de comprender, porque si no es una experiencia, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues descartar todas las experiencias. Toda la experiencia que tú tuviste ayer. Y ayer ya no está más. Es muy sutil eso. Es bien posible que la mente esté buscando una experiencia, la experiencia final. La experiencia final, que pueda volver a la casa y decir, mira amigos, tengo la experiencia final. ¿Te gustaría? Sí, ¿eh? Pero aquí quiero que comprendas que no hay experiencia final. Porque lo que tiene que ocurrir, porque no se puede decir de otra manera, no tiene que ocurrir con la mente. No tiene que ocurrir con el cuerpo. Y nuestra existencia está orbitando, está como haciendo una órbita, orbitando alrededor del cuerpo y de la mente. Curiosamente, el ser humano está completamente identificado con el cuerpo y con la mente. Y por supuesto, la experiencia final se comprende como una sensación. Hay que sentir algo o comprender algo que sea final. Pero te quiero decir de inicio, de principio, que no tiene que ocurrir nada y tampoco comprender nada, por así decirlo. Porque de hecho, lo que eres, ya eres. Pero la mente tiene un cuento que tapa todo eso. Tiene un cuento que eso sí necesitamos deshacerlo. Entonces nuestro propósito aquí no es hacer algo, es deshacer algo. Y por supuesto ponerse en pelotas, se dice así aquí, ponerse en pelotas a veces es un poco incómodo. Sí. Pero te pregunto, ¿por qué es incómodo? ¿Para quién es incómodo? ¿Quién se incomoda con estar en pelotas?
Te pregunto si simplemente ¿quién? Yo, perfecto. Y ahí la preguntita que viene, ¿quién eres tú?